Te amo, te amo. Bueno, yo quiero ir a Hebreos 12, versículo por ahí 1, 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso, dice de todo peso, y del pecado. Está hablando de dos cosas que nosotros tenemos que despojarnos. Muchos se despojan del pecado, pero el peso todavía lo cargan. Y tenemos que dejar todo en la cruz. Y yo creo y yo puedo interpretar que nos despojemos de todo peso es de las costumbres que traemos, de los malos hábitos, de las malas enseñanzas, etcétera, etcétera. De las frustraciones, de los problemas que han sido, que han afectado a las personas, problemas emocionales terribles. Y todo ese peso es lo más importante que usted tiene que dejar en las manos del Señor, porque ese pasado Él lo tornará en bendición para nuestra vida. Dice claramente, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Luego el apóstol, yo pienso que esto lo escribió el apóstol Pablo, en mi opinión. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Primeramente tenemos que despojarnos del peso para poder correr con un peso encima, llevando y cargando esa carretilla de piedras. Nunca vamos a poder correr libremente la carrera que tenemos que correr con paciencia, porque si usted no deja el pecado y no deja ese peso, jamás usted va a poder correr la carrera y llegar a la meta para poder conquistar. Eso es imposible. Con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús. Ese es el blanco, esa es la meta. Puesto los ojos en Jesús, esa es nuestra salvación. Tenemos que alcanzar nuestra salvación, llegar a la meta. El autor y consumador de la fe, cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Fíjese que el apóstol, para mí, vuelvo y digo, esto es una opinión, el escritor de la carta a los Hebreos, que le escribe, valga la redundancia, a esa iglesia en Jerusalén, dice claramente, el cual por el gozo puesto delante de él, Dios pone ese gozo delante de él, de Cristo, para sufrir en la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Y yo estudiaba esto y iba al griego, y me fascinó cuando yo pude indagar sobre esto. La expresión puesto los ojos en Jesús, el origen de esta palabra, ver. Es decir, que nuestra atención no debe estar dividida o distraída en otras cosas, sino fija con un solo objetivo, que debe ser Cristo. ¿Qué significa? Puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús es una atención totalmente no dividida. Usted no puede servir a dos señores. Usted no puede tener en su corazón un señor y el otro señor. Es imposible. No puede tener la mirada en todas las distracciones. Usted tiene que contemplar el objeto. Usted tiene que colocar sus ojos en esa meta. Toda nuestra atención, todo nuestro objetivo, todo debe ser Cristo. No podemos quitar la mirada de Jesús para colocarla en otro lado. Eso es imposible. La mayor parte de estos capítulos escritos a los hebreos fueron escritos para ese grupo étnico que se habían convertido al evangelio.
La mayoría se habían convertido al evangelio. Y ustedes saben dónde nace la iglesia, dónde nace en el libro de los Hechos, capítulo 2. Habían aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero se encontraban en un constante peligro de volver a los rituales judaicos, a las leyes judaicas, 613 leyes judías, preceptos que tenían que cumplir, y ellos estaban claudicando en la fe. Ellos querían seguir practicando ritos judíos en vez de obedecer a Cristo, que es el que te quita la esclavitud y el oprobio, y te quita todo ese peso de leyes y todo ese peso de dogma y todo ese peso de esclavitud, que lo que te hace es, en vez de hacerte crecer, te detiene en el propósito de Dios. Por esta razón, este escritor va y le dice a ellos, pero también nos dice a nosotros, la iglesia de Cristo: puesto los ojos en Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, porque el que quita los ojos de Jesús corre peligro. Número 1, tener la mirada fija en Jesús, es decir, que nuestro corazón y nuestra mente estén siempre en Cristo. ¿Cómo? Practicando la palabra que Él nos ha dejado a través de las Escrituras, siendo obediente, en no dejarnos llevar por lo que dicen los doctores que están inventando sus historias acerca del COVID para atemorizarte, para darte miedo, para infundirte miedo. Mire, ahora no es la droga, ahora no es el alcohol, ahora el arma mortal que el enemigo utiliza es el temor, es el miedo, para neutralizar tus pensamientos. Pero nosotros tenemos que ser obedientes a nuestro Señor, a nuestro Dios, que a pesar de las dificultades, confiemos en que con nuestros ojos puestos en Jesús será más fácil nuestro camino. Nuestra brújula tiene que ser Jesús. Número 2, no tener la mente dividida. Cuando hablo de mente, hablo de corazón, en dos pensamientos. Muchas veces nuestra mente y corazón tienden a dudar de lo que Dios puede hacer. Tienden a dudar las circunstancias por las que en ocasiones atravesamos, nos hacen caer en un estado de incredulidad porque no vemos la respuesta rápida de Dios en nuestras vidas. No es en tu tiempo, es en el tiempo de Dios. No vemos la respuesta. Comienza el enemigo y comienza nuestro propio espíritu a fabricar pensamientos, a claudicar en la fe. Sí, déjame decirte, si Él te lo prometió, Él lo cumplirá. Si Él te dijo que Él te va a sacar del problema, Él abrirá camino en el desierto. Caerán 1000 y 10,000 a su diestra, nada a ti te llegará, dice el Señor, y no he visto justo uno desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Pero nuestra mente, nuestro corazón deben estar firmes, que a pesar de que pasemos por los obstáculos, que vamos a pasar por los obstáculos, Dios es nuestro respaldo y no debemos dudar de nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cuál es tu identidad? ¿Cuál es tu identidad como hijo? ¿Cuál es tu identidad en este momento? ¿Acaso tú eres pueblo adquirido? ¿Tú eres nación santa? Tú eres la niña de sus ojos. Tú verdaderamente eres un hijo de Dios. Tú sabes que tú tienes beneficios, que tú eres heredero y coheredero con Cristo. Tú sabes bien que todo lo que tú pidieres al Padre, Él te lo dará en el nombre del Señor Jesús. Tú sabes bien que tú eres un hijo de Dios. Existen cantidades de personas que suelen pedirle primeramente a los doctores, a los abogados, a imágenes que cumplan milagros. Déjame decirte algo. Nada puede sustituir a Dios. Nada puede sustituir
el poder de Dios. Si tu mirada está puesta en lo material, te voy a decir algo, no te vista que no vas. Si tu mirada está puesta en lo que es tangible, en lo que es efímero, mi hermano, te voy a decir algo, nada de eso va a resultar. Tú tienes que poner tu confianza en Jehová y saber que todo ya está cumplido en el cielo y pronto se revelará en la tierra. Que se haga tu voluntad en el cielo, porque ya yo sé que en la tierra se cumplirá. Yo le invito a usted que crea en una sola verdad, y es que Cristo pagó con precio de sangre por toda la humanidad y nos redimió de toda transgresión. Así que nosotros tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Número 3. No desenfocarse de Él. No perder la perspectiva de Cristo Jesús. Debemos reconocer que hemos sido llamados por Dios con llamamiento santo, como dice su palabra. Y todo lo que Él te ha dado no te lo pide. Nosotros somos los que le damos la espalda al Señor. Dios no ha cambiado eso. Dios no ha cambiado su palabra. Porque quizás en ocasiones pensamos que el llamamiento no ha sido para nosotros y de allí surgen una cantidad de dudas e inquietudes que no tienen absolutamente nada que ver con el plan de Dios. Tiene entonces esos pensamientos empezarán a desenfocarnos del propósito de Dios, porque cuando tú mantienes tus ojos en lo material, en lo que está aquí en la tierra, en el afán de la tierra, nos desenfocamos que el propósito de Dios lo estamos atrasando por nuestra propia culpa, por nuestras propias irresponsabilidades, y le echamos la culpa a Satanás. Y no quiere decir que yo defienda al enemigo, jamás. Pero hay cosas que nosotros mismos provocamos, hay cosas que nosotros mismos hacemos que atrasan el propósito de Dios. Nosotros mismos nos apartamos en nuestro propio lugar, nos apartamos de la verdad. Hermano, yo siempre digo algo y yo te voy a dar una opinión. Si tú te apartas es porque tú nunca has estado. Cuando una persona se desenfoca, toma el camino de Caín, toma el camino de Balaam, toma el camino de Coré, pero aún en medio de estos caminos siempre existe un Dios de misericordia, un Dios de amor que no contempla tu pasado, que no contempla lo que pasó hace un segundo atrás, que contempla que su propósito se cumplirá si tú verdaderamente te entregas a los brazos de Él de la manera correcta. Oh, gloria a Dios. Y mi pregunta es, ¿por qué quitamos la mirada de Jesús? ¿Por qué hay gente que quita la mirada de Jesús? Número 1, no tienen prioridades porque tenemos prioridades equivocadas. Nuestras prioridades son equivocadas. Pensamos en lo que yo he pasado, pensamos en lo que yo necesito, pensamos en todo lo que me hace falta y no entendemos que el Señor todo nos lo va a suplir. Todo nos lo da. Nosotros no tenemos que estar detrás de los milagros. Nosotros no tenemos que estar detrás de la provisión. Nosotros no tenemos que estar detrás de la prosperidad. Todo como hijo de Dios nos va a alcanzar si buscamos primeramente lo espiritual, el reino. ¿Cuáles son los principios del reino que habla Mateo 6:33? Depender del Padre. Cristo, Jesús en la tierra dependía del Padre. Dejar los niños venir a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque los niños dependen del Padre. Número 2, principio de reino, amar. Número 3, obedecer. Número 4, humillarse. Número 5, servir. Número 6, ser humilde y sujetarse
a todo lo que Dios nos da. Esos son los principios del reino de Mateo 6:33. La gente lo lleva como si esto fuera un versículo para prosperidad, para finanzas, etcétera, etcétera. Mentira. Jesús nos dijo claramente, en el mundo tendremos aflicción. Confía que yo he vencido al mundo. Más adelantito, primero dice, estas cosas las digo para que en mí tengan paz. Y sabiendo bien que tenemos que tomar la cruz, que tenemos que seguir en pos de Él, que tenemos que negarnos a nosotros mismos, que tenemos que dejarlo todo, tenemos que entender que el principio del reino no va a ser riqueza. Los principios del reino son obedecer como Cristo obedeció, amar como Cristo amó, ser lo que Cristo hizo, hacer como Él dijo, hablar como Él dijo, operar como Él operó. Esos son los principios verdaderos del reino. No entremos en doctrinas de hombre, no entremos en falacias de hombre. Aquí Él nunca nos dijo que nos íbamos a hacer millonarios. Esas cosas nos alcanzarán si verdaderamente nosotros hacemos la voluntad del Padre. Por eso hay gente que no tiene las prioridades puestas correctamente. ¿Por qué desenfocarnos de nuestros ojos de Jesús por no tomar el evangelio como un compromiso? Número 3, porque no entendemos que el evangelio es una carrera con obstáculos y que vamos a tener obstáculos, que tenemos que salvar nuestra forma de caminar, de correr antes de llegar a la meta. Número 4, porque nos enfocamos más en los obstáculos. Aquel me dijo, aquella me dijo, y nos desenfocamos totalmente de Jesús. Jesús pasó oprobio. A Él fue vituperado, Él fue maltratado, levantaron calumnia. Él claramente dice en Mateo 5, bienaventurados los que por mi causa fuesen vituperados, inventado toda clase de mal contra ti, contra mí, mintiendo. Más adelante dice, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Ahí está nuestra riqueza. Número 5, dejamos que las distracciones nos atraigan. Número 6, porque no ejercitamos el dominio propio. 7, por la falta de determinación en Jesús y sobre todo el carácter de Jesús en nuestra vida. Y para finalizar, ¿qué sucede cuando quitamos la mirada de Jesús? Nuestra atención hacia Jesús deja de ser prioridad. Comienza en nuestras vidas una desviación del rumbo señalado. Cualquiera que sea el camino que tomemos, está siempre equivocado, es erróneo porque ya no tenemos norte. Estamos totalmente fuera, nos desenfocamos nuestros ojos de Jesús. El camino a la gloria de nuestro Padre lo perdemos. Se nos olvida sus promesas, sus palabras. Se va diluyendo el amor y la fe en Jesús. El centro de nuestra atención serán los asuntos personales. Se nos vuelve fastidiosa la oración y la comunión con Dios. Entonces eliminamos la oración de nuestras vidas. Eliminamos escudriñar la escritura. Nos dejamos de congregar. Buscamos excusas. El pastor, el líder, allá. Todas las excusas. Ponemos la mirada en las cosas que están fuera de la voluntad de Dios. Nos volvemos esclavos en asuntos que dominan nuestra atención. Esclavos del trabajo, de la televisión, del teléfono, de Netflix, de Facebook. Nuestro corazón se insensibiliza y se endurece a Dios. Nos convertimos en personas amargadas, sombrías, resentidas. Nos volvemos personas que critican los defectos de los demás, pero no miramos los defectos de nosotros. Nos empieza a invadir un espíritu de lamentación, de víctima, de queja. Yo soy el centro de atracción. Mírame cómo estoy, mira cómo me maltratan. Eso es lo que pasa cuando desviamos nuestra vista de Jesús. Jesús se hace el centro de nuestra vida cuando tú permites que Él sea el centro y tú mantengas tu visión, tus ojos espirituales, tus oídos espirituales totalmente en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Padre, gracias por este momento. Bendigo a todas las que están conectados de alguna manera, que esta palabra cale en lo más profundo del corazón.
Gracias por la oportunidad que tú me has dado. Esta es tu palabra.